Hola, bienvenidas a todas las personas que estáis viendo este canal. Una vez más, es el segundo episodio y hoy tenemos una invitada muy especial porque el tema es síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual. Ella es Aida, es la psicóloga del centro y bueno, dejo que se presente, pero luego os haré yo un guiño porque es tan modesta que no va a decir ni la mitad de las cosas. Hola, ¿qué tal? Encantada a todos y bueno, muy feliz de estar aquí hoy y de poder hablar con vosotros sobre lo que es este síndrome y este trastorno tan importante que cada día se está investigando un poco más. Ella, bueno, aparte de ser psicóloga, es terapeuta de pareja, sexóloga, ha estado un par de países del extranjero ejerciendo, formándose y demás, y acaba de llegar de Australia, que ha sido su último destino, entonces, bueno, la tenemos incorporada al equipo. Soy Gabriela Cuba y esta es nuestra clínica de salud integral femenina, donde ayudamos a mujeres a sentirse como nuevas. Explícanos un poquito, Aida, qué es el síndrome premenstrual, qué es el trastorno disfórico premenstrual, cuál es la diferencia, cómo pueden las personas que nos ven darse cuenta, a lo mejor, ¿no?, de que tienen este tipo de trastorno, claro, este tipo de síndrome. Claro, bien, el síndrome premenstrual lo encontramos en las personas en las que los días antes de tener su menstruación empiezan a tener síntomas físicos como por ejemplo fatiga, lo que es se sienten muy cansados, empiezan a dejar de hacer actividades que les suele gustar hacer y que suelen disfrutar, empiezan a sentir muy hinchados, bueno, con dolores de cabeza, etcétera. Y encontramos también afectación a nivel emocional, encontramos lo que es aparición de sintomatología depresiva y ansiosa, también podemos encontrar un poco lo que es el estrés, podemos encontrar algunas ideas negativas, ¿no?, que se replantean muchas cosas, que pueden llegar a ser impulsivos o irritables. Entonces esto lo encontramos en aquellas personas con útero que están en edad fértil y que tienen la menstruación. Aparece una o 2 semanas antes de la menstruación y una vez llega la menstruación desaparecen los síntomas y puede ser a las horas o puede ser a los días. Ese sería el síndrome premenstrual. Y después lo que es el trastorno disfórico premenstrual lo encontramos ya de una manera mucho más exacerbada, como estos síntomas como multiplicados, ¿no? Como sí, como por un 50. Tengo un síndrome premenstrual por 10, por 50, por 100... Sí, y lo encontramos con muchísima intensidad, como mucho más graves, y ya encontramos que puede aparecer incluso lo que son ideas de suicidio. Se encuentra mucho más en lo que es el trastorno disfórico premenstrual, y en el otro lo podemos encontrar también alguna pequeña idea, como en estos pensamientos negativos, pero en el trastorno ya lo encontramos incluso con intentos, en algunos casos lo podríamos encontrar. Bueno, al final también hablamos de que siempre cada persona es un mundo, entonces al final cada persona es un mundo, cada situación es diferente. No quiere decir que si tengo una idea suicida es un trastorno disfórico premenstrual, es decir, hay más cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos muchas pacientes con trastorno disfórico premenstrual, con síndrome premenstrual, y es verdad que en el trastorno disfórico premenstrual hay como un... Yo personalmente lo que me he encontrado con mis pacientes es que hay como un nexo, una conexión entre ellas, de la idea de se me pasan pensamientos por la cabeza que no puedo controlar, de voy al volante, ojalá me mate porque no quiero seguir en esta situación, estoy en un túnel negro, estoy en un abismo, ojalá no me levante y quiero solo dormir y me empastillo para dormir, y acaban incluso siendo más adictas, ¿no? O tienen una tendencia a abusar de ansiolíticos, antidepresivos, de alcohol, de drogas más fuertes, incluso para saciar un poco, intentar dormir, quitar estas ideas que llegan, pero luego todas concluyen en lo mismo. Cuando me llega la menstruación ya no tengo estas ideas. A veces no soy consciente de lo que he hecho en esos días previos, a veces mando un mensaje de WhatsApp y no sé qué le he mandado, o a veces me arrepiento de lo que he hecho, ¿no? Llegan a tener como una... Yo creo que todas las pacientes que hemos tenido, sobre todo este mes, llevo como 8 pacientes nuevas con... Algunas ya vienen diagnosticadas, ahora hablaremos cómo se diagnostica, y otras las hemos diagnosticado nosotros, pero todas coinciden en que estoy mal, en ese momento a lo mejor no sé lo que estoy haciendo, tengo
luego me doy cuenta, sé que no es lo correcto, pero llego a pensar yo, o parte de mi familia, que soy bipolar, que tengo un trastorno de la personalidad, ¿no? Y también yo creo que hay un infradiagnóstico, ahora nos hablarás tú de los porcentajes de diagnóstico que hay, pero en el trastorno disfórico premenstrual hay un infradiagnóstico porque se confunde mucho, ¿no? Con fatiga crónica, con bipolaridad, con trastorno límite de la personalidad. Sí, exacto. Muchas personas llegan a recibir un diagnóstico que no es el adecuado y no es el que cuando podemos ver toda la sintomatología y podemos hacer ya todos los análisis, podemos encontrar que se encuentra este diagnóstico. Y claro, ¿qué pasa cuando se da un diagnóstico que no es? Encontramos mucho desconocimiento, encontramos también muchos prejuicios, muchas ideas, y la persona al final está un poco vagando sin saber muy bien qué le está pasando. Y claro, una vez ya encuentras el diagnóstico adecuado, ya podemos como empezar a trabajar sobre ello y a mejorar, ¿no?, esa calidad de vida de las personas. Pero sí hay muchas personas que presentan un diagnóstico que no sería. En cuanto al síndrome premenstrual, nos encontramos que sí, la prevalencia de lo que es personas que reciben este tipo de diagnóstico sí que es un poco mayor, hay entre un 30 y un 80, dependiendo de estudios, que es una diferencia bastante amplia entre 30 y 80. Sí, un 30 y 80%, o sea, es mucha diferencia dependiendo del estudio científico que te encuentres, para que nos entendamos, ¿vale? Claro, pero la diferencia también es más abismal con el trastorno disfórico premenstrual, porque hasta el año pasado había un 4%, ahora ha subido un poquito más, pero claro, de un 80 a un 4... Sí, ahora el APA, que es la Asociación de Psicología y Psiquiatría Americana, ha dicho que hay entre un 6, un 8, un 6,50 por ahí, un 6,5%, pero sí se sigue, es que este trastorno todavía está investigándose y todavía se están haciendo muchos estudios sobre ello, y recién como que se está empezando a dar un poco más el diagnóstico, pero sobre todo muchísimas personas tienen diagnóstico de lo que es bipolaridad, que por esos cambios, ¿no? Porque encontramos también dentro del trastorno lo que es la labilidad emocional, que es cuando la persona fluctúa mucho, que está bien y quizás pasa algo y baja su estado emocional, entonces muchas personas reciben este tipo de diagnósticos. El trastorno límite de la personalidad, que hablábamos también antes, también sería por estos cambios emocionales. Exacto, porque el trastorno límite de la personalidad presenta una labilidad emocional muchísimo más marcada que en el bipolar. Lo que pasa es que en la bipolaridad muchas veces bueno, esto sería también para otro video, sería interesante hablar un poco de la diferencia. Sería como entrar en otros temas, pero sí que la bipolaridad a veces no se entiende del todo, pero en lo que es el límite encontramos esa labilidad muy marcada. Y por eso también muchas personas acaban recibiendo este diagnóstico. Lo que pasa y que quiero resaltar es que estos diagnósticos, tanto el síndrome premenstrual como el trastorno disfórico premenstrual, se dan los días antes de la menstruación. Claro. Y eso es importante, ¿no? Que si me pasa todo el mes, quizás no es esto. Claro. Bueno, también los días antes de la menstruación, al final decimos que cada persona es un mundo, pueden ser semanas antes, incluso 2 semanas previas a la menstruación. Es decir, después de la ovulación, si es que existe una ovulación, recordar un poquito, vamos a hacer otro capítulo, ¿vale? Solo de cómo entender el ciclo menstrual, pero cuando tenemos la ovulación tenemos todas las hormonas a tope, que digo yo, ¿vale? Estamos como todas arriba, estoy súper bien, me encuentro bien, tengo más creatividad emocional, o sea, estoy como en el clímax de todo, ¿vale? Me siento súper diva, o sea, soy la mejor de todo, todo me queda bien, me encanto al espejo, todo. Y cuando ovulo, todas las hormonas hacen una caída. Claro, a nivel emocional esto es muy fuerte, de estoy aquí y de repente estoy aquí abajo. Es normal, dentro de cierto punto, tener un poquito de irritabilidad, tener un poquito de baja autoestima, tener un poquito a lo mejor de que me hablan y no acabo de recepcionar la idea que me dicen. Lo que no es normal es que sea tan exagerado y que hayan otras cosas. Entonces, por eso hay que hacer un diagnóstico, un equipo médico, que tiene que haber una parte de equipo médico de psicología, tiene que haber una parte de ginecología, y hay que hacer tanto analíticas como análisis de orina, como unos test que vamos haciendo para realmente hacer un diagnóstico. Y luego que te pasen una regla no es un trastorno disfórico premenstrual, que te pasen una regla no es un síndrome premenstrual. Al final tiene que pasarte en cada ciclo menstrual. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor, yo esta regla, tengo estos cambios de humor, tengo esta labilidad emocional, estoy peor y tengo estas ideas negativas, suicidas, pero a lo mejor es una regla puntual o un ciclo puntual porque he tenido un estrés añadido, porque he tenido un problema en el trabajo, porque me he separado, porque he tenido una mala alimentación estos días, porque, o sea, hay 1000 cosas, 1000 estresores, ¿no? Que decimos que puede pasar. Al final, como os comenté en el primer vídeo, si no lo habéis visto, spoiler, ir a verlo, las hormonas del ciclo menstrual
alguna de ellas salen de aquí, que digo yo. Entonces, claro, si yo aquí tengo un pico de estrés a nivel emocional, ese ciclo me puede venir peor. Exacto. Y si tengo un ciclo malo, puede hacer que emocionalmente también esté más inestable en ese momento. Claro. ¿No? Porque al final, por ejemplo, un trastorno disfórico premenstrual se caracteriza por estrógenos altos, progesterona baja. Este estrógeno alto, ir al capítulo 1, puede causar dolor de regla, puede causar coágulos, más abundancia de sangre, pero no todas las mujeres tienen toda la sintomatología. Yo he tenido pacientes con muy poco sangrado y muchísimo dolor, y con cero dolor menstrual, pero muchísima abundancia. Claro. Y es un trastorno disfórico igual. Entonces, claro, hay que realmente desmigar, que digo yo, hacer como todas las partes y ir trabajando de forma conjunta, que al final somos eso, ¿no? Personas completas, y no somos ni un problema de ovario, ni un problema ni un trastorno disfórico, ni un trastorno psicológico, ni somos un problema de riñón. Al final tenemos nuestra vida, nuestras preocupaciones, y todo influye a nivel hormonal, para bien o para mal. El cuerpo está conectado entre sí y al final es todo un engranaje de reloj. Exacto. Que digo yo que si falla una cosa puede acabar fallando otra. Sí, y de ahí sobre todo resaltar también el tema de que, claro, nosotros ahora estamos hablando de estos diagnósticos y tampoco es el tema que ahora muchas personas digan, a mí eso me pasa y hasta tengo esto, ¿no? Exacto. Como decías, es muy importante el poder hacer una buena evaluación y personal, o sea, no todo el mundo somos iguales, y como muy bien comentas, cada persona tiene diferentes características y no podemos estar todos cortados bajo el mismo patrón. Entonces, muy importante que si alguien siente que tiene algunos de estos síntomas, buscar esa ayuda, ¿no? Claro. Un equipo multidisciplinar desde donde se pueda trabajar y evaluar, que sobre todo, como comentabas, es el tema de que haya profesionales en ginecología y profesionales en la salud mental que puedan evaluar desde las dos áreas, ¿no? Pero ¿quién no ha buscado a veces sus síntomas en Google? Después dice, tengo esto. Me no. voy a morir además, porque en Google Sí. todo al final es muerte en Google. Sí. Todo me pasa y todo es muerte y todo es malo. Entonces, Claro. claro, también intentar Con rebajar cuidado. un poco, porque al final también este tipo de pacientes, yo también lo que me encuentro muchísimo, aparte de que creo que es una realidad para muchas, es como me va a llegar la regla, sé que me está pasando todo esto los días previos, ya me va a llegar la regla, ya me empiezo a encontrar ansiosa, Claro. ya me empiezo a encontrar mal, ya no voy a tener una calidad de vida, ya me encierro en mi habitación y no salgo, Sí. ya no hago planes, ya no voy al trabajo, pero ¿cómo digo en el trabajo que falto por esto? Si voy al trabajo y me dicen algo me pongo a llorar, Claro. o sea, al final hay mucho tabú, como decías tú, Sí. pero al final hay una ansiedad que se generaliza los días previos, que al final empeoran el cuadro, porque al final Exacto. es lo que os digo, las hormonas si te nacen de aquí y yo estoy ya pensando, me va a venir mal la regla, me voy a tener que encerrar en la habitación, tengo un plan y no lo voy a poder hacer, a saber qué idea suicida se me pasa por la cabeza esta vez, o a saber si lo intento o no, al final entráis en este bucle que al final se retroalimenta, y entonces os viene peor ese ciclo, Sí. y os viene con más pensamientos y con más intensidad y más labilidad emocional, Exacto. y al revés, y este ciclo mal hará que tenga Sí. todo este cuadro más Claro. generalizado. Claro, y el siguiente pues todavía puede ser peor porque hay todas estas ideas, entonces es todo un bucle del que es muy difícil a veces salir solo, ¿no? Entonces por eso es muy importante buscar ayuda para poder, ¿no?, romper con todo este círculo que a veces entramos nosotros solos. Bueno, y un poco el tabú, ¿no? También de decir, ¿cómo le digo a mi familia, ¿no?, o a mi pareja? Yo me he encontrado muchas chicas de no puedo tener una relación porque no me aguanto ni yo, ¿cómo me va a aguantar alguien? O tengo problemas con mi pareja y tampoco sabía que estaba diagnosticada de esto, o lo sé, pero no lo sé transmitir. A mí me han dicho esto porque me ha diagnosticado un psiquiatra o me ha diagnosticado a alguien. ¿Cómo yo le explico esto a mi pareja? ¿O cómo le explico esto a mi familia? Claro. O tengo una relación con la familia tensa, no me hablo. Claro, muchos familiares también yo entiendo que a lo mejor hacen como un escudo de, bueno, si me tratas mal, paso de ti, no te Claro. llamo y Y se no alejan. me busques, Ajá. ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo podemos gestionar un poco a lo mejor todo esto? Claro, ahí es muy importante lo que es el conocimiento también por parte de la familia, por parte de las personas con las que convive, ¿no? Que si convive con pareja, que si convive con amistades, con lo que sea. Es muy importante que haya un conocimiento, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo que la persona, hasta que no se trabaja, hasta que quizás no lleva un tiempo que es consciente de ello, no va a haber cambios de hoy a mañana. Entonces es muy importante que el entorno tenga esa paciencia y tenga ese saber apoyar, que más bien más que exacerbar los síntomas y empeorarlos, que sean un apoyo, ¿no? Porque tú misma lo dices, hay gente que se encierra en su propia habitación, y claro, si la persona se encierra y la familia es como, bueno, pues están sus días, no le voy a decir nada, pues claro, es peor, estamos claro. aislando a esa persona al final. Entonces es muy importante tanto el propio conocimiento, porque
cuando te dicen qué es lo que tienes, ya de por sí ya es un alivio, porque ya sabes que es por algo, ya sabes que está pasando esto, claro, y vamos a empezar a trabajar esto, pero el entorno también tiene que haber esa comprensión. Sí que es mucho más difícil conseguir comprensión, sinceramente, a nivel laboral, que en otros niveles, ¿no? Pero lo que es el nivel familiar y el nivel de amistades y de la pareja, etcétera, es importante empezar a trabajar, ni que sea que si tienen que venir a sesiones y que si se les tiene que explicar, que si se les tiene que demostrar cómo es lo que funciona, eso es muy importante, ¿no? Que haya esta educación, claro, sobre ello en la familia, que en sí se tendría que educar desde el colegio, porque tú en el colegio nunca escuchas, yo nunca había escuchado estas palabras. No. Bueno, ni en el colegio ni en muchos sitios hoy en día. Ya te digo, si al final está diagnosticado hasta el año pasado un 4%, y a día de hoy la APA ha dicho que hay un 6,49%, que era el 6,5% que redondeábamos antes, claro, es muy poca población diagnosticada de esto, y mucho trastorno erróneo, o sea, mucho diagnóstico erróneo con otros tipos de trastornos que realmente no es. Es decir, vamos a suponer, a mí me han dicho que soy bipolar, me dan una medicación, o me dan una medicación para un trastorno límite, y es un trastorno disfórico, y a mí me estás amargando la vida, y con perdón, claro, no sé si en YouTube se pueden decir palabrotas, por si acaso no lo digo, a ver si nos van a bloquear, pero, o sea, ya sabemos lo que iba a decir, ¿no? Al final, o sea, te trastocan toda la vida, te hacen adictas a estas medicaciones, porque al final intento tirar de más antidepresivos para estar mejor, lo mezclo con alcohol, como decía antiguamente, o sea, y al final acabas en un bucle que tampoco te estás encontrando bien del todo, porque no te está haciendo efecto el antidepresivo, no te está haciendo efecto el ansiolítico, no te está haciendo efecto X medicación, porque no es eso, o sea, no es ese problema que te han diagnosticado. Entonces al final también te encuentras frustrada, con ansiedad de decir, ostras, ¿qué me pasa? Me están dando una medicación y no me estoy encontrando bien. Claro. Sigo estando mal, o sí, ha bajado algo, ya no tengo, a lo mejor, duermo bien, que me decía una chica hoy, duermo bien porque tengo pastillas para dormir. Pero si no es que no dormiría bien, porque al final el trastorno disfórico premenstrual, tanto como el síndrome premenstrual, para tratarlo, al final no hay una cura en el trastorno disfórico, pero sí que se puede reducir esos síntomas y aprender a vivir con el trastorno disfórico, que es la idea, que tú entiendas el por qué te pasan las cosas, cómo solucionarlo, cómo convivir con esto y reducir todo esto que hemos hablado de toda esta sintomatología con una higiene del sueño, con una buena alimentación, con suplementación, con terapia, ¿no? Al final es algo muy complejo y tienes que abarcarlo desde todos los ámbitos. Por eso hablamos del equipo interdisciplinar, integral, y remarcamos mucho esto, pero claro, si a mí me das un ansiolítico, me das un antidepresivo, me estás dando un parche. Antes de, ¿no?, hacer un tratamiento conjunto, y al final yo voy a convivir con esto toda la vida, de momento, porque no hay cura. O sea, enséñame a aprender a gestionar todo esto, enséñame el por qué me está pasando esto, y no me trates ni de loca, ni de que tómate una pastilla y cállate, que muchas veces las pacientes que vienen a mí tienen esta sensación, ¿no? De voy al médico y me han dicho que es normal por la regla, tómate esto, estás mal, deprimida, tómate esto, y al final las diagnostican de depresión, cuando tampoco es así. Cuando tampoco, sí que hay sintomatología depresiva asociada, pero no es lo único que está pasando. Y sí, el tratamiento consiste en ello, ¿no? En poder trabajar desde todos los ámbitos y el poder cambiar esos hábitos. Habrá personas que necesitarán quizás algún tiempo lo que son antidepresivos, y a esas personas les irán bien, ¿no? Pero no es lo único, porque hablamos de lo mismo. Si yo me tomo una pastilla pero no hago nada más, al final es como un parche que yo estoy poniendo, y claro, ¿se me reducirán los síntomas? Sí, porque me estoy tomando la pastilla, pero ¿qué pasa cuando la deje? Yo no puedo estar toda la vida medicándome. Y la menstruación la tenemos, hay gente que empieza a los 13, a los 12. O a los 9. Claro, yo empecé con 11, claro. Yo tengo pacientes con 9, con 10, claro, estás desde los 9 años hasta los... Y tengo pacientes, tengo una paciente que es muy curioso, porque ya la menstruación le vino a los 9, tiene un trastorno disfórico premenstrual, hay una endometriosis y hay más cosas, tiene 49 y todavía tiene la regla. Claro, su madre tuvo la menopausia con 57 años, su hermana la tuvo también con 50 y tantos largo. Yo tengo que estar 50 años de mi vida pasando por esto cada mes, y luego hay reglas de 20 días. O sea, hay ciclos de 20 días. Quiere decir que de los 20 días, que son 3 semanas, 2 estoy mal y tengo una bien. Y luego hay ciclos de 40 días, que la gente a lo mejor ha estado de 42 o de 45, que a lo mejor estamos 6 semanas, pero que como se me está retrasando la regla, yo ya le empiezo a dar vueltas, ya me va a venir peor, hormonalmente me viene peor porque tengo estrógenos cada vez más altos. Claro, al final es como...
ostras, es todo un caos Sí. a nivel emocional. Entonces, claro, un antidepresivo no va a ser la solución. No, porque es un parche que ahora mismo me quita esta sintomatología, pero no me está ayudando a manejar esta sintomatología. Y como hablaba yo, es que en psicología yo siempre hablo de poder trabajar siempre que se pueda con el entorno, porque el entorno también tiene que ser un gran apoyo, no es solamente trabajar con la persona. Y pueden ser estresores. Exacto, y esta persona vive en un entorno con otras personas y es muy importante poder trabajar todo ello, y los hábitos son muy importantes. También ahora hay algunos estudios que todavía se está investigando lo que es los hábitos del día a día, lo que es el ejercicio, que también se está investigando esa parte del ejercicio, cómo puede ayudar, ¿no? Y hay bastantes maneras ahora mismo de poder trabajar ello sin tener que llegar quizás a estar siempre medicada, ¿no? Que habrá casos que lo necesitarán por Claro. la gravedad. Sí, claro. Etcétera. Cada persona es un mundo. Sí. Ahora hablaremos de lo que has comentado de ejercicio y demás, que esto es un tema muy importante, de la serotonina, el porqué, Sí. un poquito todo esto de la dieta, cómo puede influir la dieta, ¿no? Pero al final estamos un poco... claro, hay mucho tratamiento que también es una pastilla anticonceptiva, porque creemos que por darme una pastilla anticonceptiva se me va a quitar la regla, porque es real que el sangrado que tenéis con las pastillas anticonceptivas, lo repito otra vez, no es el ciclo, no es la regla, no es algo real, ¿vale? Al final es un sangrado por deprivación que se llama, que te hace el cuerpo para que tú no te vuelvas loca, que digo yo, de decir, ostras, estoy embarazada o no cada mes, ¿no? Entonces te marca como un sangrado unos pocos días. Hay médicos que recomiendan esto, personas que se lo toman y tampoco funciona en todo el mundo. Claro. Hay personas que les agrava más toda la sintomatología emocional, hay un aumento de peso, hay un descontrol hormonal, hay una carga depresiva, sale acné, o sea, hay una serie de sintomatología que las mismas mujeres a veces me dicen, es que me han mandado anticonceptivas y no me va bien, pero es que si me las dejo estoy peor, o claro, ¿qué hago? Entonces es un poco, tenéis como este mundillo, y hay personas que tú decías, ¿no?, que te llamaba mucho la atención o te había sorprendido mucho cuando lo hablábamos, que hay mujeres que optan por, me quito el útero, me quito los ovarios, que es una situación extrema. Yo he tenido pacientes con 30 años que se están planteando quitarse el útero. Claro. Que dices, vas a acabar con hormonas, vas a acabar con una menopausia precoz, vas a acabar con una serie de sintomatología hormonal que a la larga es peor, a tema óseo y demás, ya lo hablaremos en otro capítulo si no, el tema de todo esto de terapias hormonales, cuando hay una extracción de útero y tal, pero tampoco es la solución, porque hablamos que la causa puede ser por un tema de serotonina y demás que ahora hablamos, entonces al final no es la solución, vuelve a ser otro parche. Claro, claro, y al final, como dices, ¿no?, incluso la menopausia puede llegar a provocar sintomatología muy parecida a la que yo estaba intentando evitar provocando ello, ¿no? Y me parece que depresión, es baja extremo. autoestima, aumento de peso, es decir, al final también hay una sintomatología a nivel emocional en la menopausia que también puede acabar, o sea, puede acabar alterando otra vez todo lo que venías haciendo. Sí, exacto, ¿no? Y las pastillas anticonceptivas también, de hecho las pastillas anticonceptivas se ha visto también relacionada con lo que es la depresión, lo que es la ideación suicida, entonces todo ello también se ha visto relacionado con la medicación, al final es quizás sacar un mal por otro. Claro, ¿no? bueno, al final es esto, individualizar el tratamiento, no todos somos iguales, hay que realmente que un equipo te valore de forma conjunta, porque al final eres una persona completa, no eres un problema aislado, como hemos comentado, ¿no? Claro, porque habrá personas que le irán bien. Claro, sí, claro. Hay personas que también les va bien, o les va bien un DIU, o les va bien una anticonceptiva, es decir, no vamos a echar por tierra todo lo malo de anticonceptiva, también vamos a echar una lanza a favor, que hay personas que en un momento puntual les hace falta y les ayuda realmente, ¿no? Entonces, pero bueno, al final siempre es individualizar el tratamiento. A nivel de causa, para ver un poco qué es lo que causa el trastorno disfórico premenstrual y luego acabar hablando esto del ejercicio para ir cerrando un poco el capítulo, coméntanos un poco qué es la causa, tú que más, como es tema de serotonina y tal, se lo dejo a ella. Bueno, no se saben en la ciencia cierta al 100% las causas exactas de lo que es el trastorno disfórico premenstrual, pero sí se sabe que hay una afectación en cuanto a la serotonina, está baja, y lo que produce es que la persona pues se sienta más decaída, que se sienta como más triste y todo lo que viene con ello. Porque claro, también podemos hablar de la depresión, que la depresión también se piensa mucho que es solamente lo que es la tristeza, pero viene también unido con lo que es la irritabilidad, con lo que es las pocas ganas de hacer cosas. Claro. Entonces todo ello también viene unido con esa baja serotonina.
Y claro, lo que pasa es que cuando nos encontramos en estas situaciones también podemos tener las hormonas que se alteran, podemos empezar también a crear lo que es el cortisol que nos produce el estrés y claro, no hay otras hormonas que luchen contra ello, provocando que la persona se vaya sintiendo cada vez peor. Entonces la serotonina la encontramos baja. Por eso hay gente que los antidepresivos, porque hay un tipo de antidepresivos que se llaman los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, que ayudan en ello en la depresión, ¿no? Entonces hay gente que le funciona muy bien este tipo de medicación, pero siempre, como decimos, pues con un psiquiatra y siempre llevando también otro tratamiento por verlo como un tiempo, ¿no? Como está bien, ahora mismo yo no estoy estable, esto me ayuda a estabilizarme, pero me ayuda a poder trabajar sobre ello para poder que esto no siga sucediendo, pero no medicar toda la vida. Porque al final no conseguimos. Pero sí es verdad que la serotonina la encontraríamos baja en estos casos. Claro, también hablamos del triptófano, al final, ¿no? Hay una serie vamos a decir que una serie de exámenes médicos que se pueden realizar, como os expliqué antes, de analítica, orina, análisis de orina y demás, que podemos evaluar el triptófano, la serotonina, la melatonina, y al final todo tiene un poquito de relación. Yo os voy a explicar muy fácil y muy breve. Lo que decías tú del ejercicio probablemente sea porque aumenta la serotonina, ¿no? Que es como la hormona de la felicidad, creo que se le conoce popularmente como la hormona de la felicidad. También a lo mejor son estas ganas de... Luego a lo mejor también de tener atracones, de comer chocolate para intentar compensar con alimentación, ¿no? O a lo mejor hay un aumento de peso, por todo lo que explicábamos del cortisol y demás, y a lo mejor, o sea, el 90% de pacientes que yo me he encontrado, ¿qué pasa? Que tienen un aumento de peso que no saben por qué, voy a un médico, voy a un nutricionista o me leo en internet va a perder peso, acabo siendo una dieta restrictiva, acabo siendo la dieta que me venden hoy en día como cultura de dieta de o cierra la boca o come poco o no comas hidrato por la noche, que aquí vamos a llegar ahora el por qué todo esto no tiene ningún sentido, sobre todo en un trastorno disfórico premenstrual. Acabamos provocándole más estrés al cuerpo, que esto si no recuerdo mal lo expliqué también en el capítulo 1, y era uno de esos estreses que hablábamos de que tengo 3 tipos de estrés, ¿no? El emocional, que sería más tu campo, el estrés orgánico, que digo yo, que es cuando el cuerpo falla por alguna razón, es decir, o como menos calorías de las que me tocan, que esto está en el primer capítulo, o tengo un problema de hígado y mi cuerpo necesita más calorías para solucionar ese problema, o tengo una anemia y mi cuerpo está estresado intentando solucionar ese problema, ¿no? Si le quito comida ya es el acabose, pero bueno, al final hay un estrés luego de actividad física excesiva y demás, porque no como acorde a esa actividad. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo este tipo de estrés, aparte de que el trastorno disfórico premenstrual nunca viene solo, porque al final, como hablábamos, es algo hormonal, hay más cosas, acaban afectándose otros órganos del cuerpo, hay otros parámetros que en analítica se pueden ver alterados, ¿vale? Tenemos un punto de... ¿Cómo explicarlo? Cuando hacemos esto de restringo hidratos por la noche, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el hidrato compite... Digamos que tú tienes proteínas e hidratos, para que nos entendamos. Y esas proteínas, cuando son digeridas, las cortamos en aminoácidos que se llaman. Esos BCAAs, que son unos tipos de aminoácido concreto, que son los que se absorben por la dieta, compiten por el triptófano para entrar en el cerebro. Hablando de forma coloquial para que nos entendamos todos. Si yo no tengo triptófano suficiente, no voy a tener serotonina ni melatonina suficiente, por tanto no voy a descansar mejor. Esa melatonina me ayudará a tener una testosterona al día siguiente buena y levantarme activa, descansada y bien. Si yo no tengo la melatonina suficiente, me voy a levantar más cansada, más agotada, más irritable, con más fatiga, y era un poco esta confusión con la fatiga crónica que hablábamos, que también se puede confundir. Y hay una serie de vitaminas y minerales, como puede ser el zinc o el hierro, que ayudan a que este triptófano acabe siendo melatonina, es decir, se transforma en melatonina, para que nos entendamos un poco el lenguaje básico que nos pueda entender todo el mundo. Si yo no consumo hidratos, tengo más aminoácidos, por tanto menos triptófano y todo esto que os he explicado. Si yo consumo hidrato por la noche, que el hidrato por la noche no engorda, es decir, vamos a quitar un poco esta idea de dieta, por favor, que a partir de aquí podemos también caer en los trastornos de conducta alimentaria, que será otro capítulo muy interesante. Si yo consumo hidrato, ya no tengo tantos BCAAs, entonces me entra más triptófano a mi cerebro, tengo mejor melatonina, por tanto descanso mejor, más serotonina, me levanto más activa, más feliz, con más masa muscular probablemente, o masa muscular reparada, ¿vale? Que no esté fatigada, no que haya más masa muscular, no te vas a levantar aquí siendo Hulk, pero es una masa muscular menos fatigada, por tanto me levanto con más energía y no me levanto como con ese peso que yo describo que
la persona que lo tiene me entiende, que es como un peso de me levanto ya, qué pereza atarme los cordones del zapato, ¿no? Que ya es como, ¡buah! O sea, ya tengo como esa, bueno, al final se describe como un poco de cansancio, apatía, falta de deseo, ¿no? Empuje de no tengo ganas de hacer nada, estoy mal. Y es un poco todo esto porque la dieta es importante, porque la suplementación es importante, si hay un déficit de, como os decía, hierro, vitamina D, zinc, una serie de minerales y vitaminas que nos pueden ayudar, ¿no? a englobarlo todo. Quizás por eso también lo del ejercicio físico, que por eso si hay estudios que se están investigando, que puede ayudar, el tema de la terapia, al final es algo global que tenemos que tratar como una persona en conjunto, o sea, la persona entera en su conjunto y de forma no aislada, porque hay que tener al entorno en cuenta, pero aislada me refiero de que no todas las personas estamos cortadas por el mismo patrón, iguales, o sea, al final hay que personalizar a esa persona en concreto y no, pues si ese es el tratamiento para el síndrome disfórico premenstrual y te sirve esta dieta, este suplemento, venga, para todo el mundo igual, no es una dieta de cajón. Exacto. Vale. Y eso quería resaltar, porque aquí hablamos del síndrome premenstrual, pero eso que comentabas yo creo que es en todos los síndromes existentes, siempre es muy importante centrarnos en la persona como tal, porque al final no todos, yo hablo de la parte sobre todo de psicología, pero no todos hemos vivido las mismas experiencias, no todos hemos tenido no tenemos las mismas características, y es muy importante siempre que se pueda el poder asistir a centros donde podamos trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? Porque al final es eso, al final de repente tengo un problema en esta área, quizás me siento muy irritable, me siento muy impulsivo y no se me ocurre, pues mira, es un tema hormonal, es un tema que me está afectando en cuanto a la menstruación, ¿no? Y quizás no se me pasó por la cabeza y no lo trabajo desde todas las áreas. Entonces es muy importante siempre con equipos en los que se trabaje desde todos los aspectos. Sí. Al final es lo que decíamos en el capítulo 1 también, que esto lo hablé yo en el capítulo 1, que el ciclo menstrual es un signo vital. Es decir, está considerado como tal, así mismo como la tensión arterial que explicaba yo en el capítulo 1, si está baja o alta te alarma, si el ciclo te está queriendo decir algo porque tienes un flujo clara de huevo, porque no lo tienes, porque tienes un flujo blanco, porque no, porque hay una menstruación dolorosa, porque hay abundante, porque hay cambios de humor, porque hay la habilidad emocional, cansancio, o sea, todo esto te está queriendo decir algo. Escucha tu cuerpo, plantéate un poco, y aunque te digan que es normal, no es normal, busca, rebusca, pon en duda, o sea, yo siempre intento decir, al final la ciencia es eso, es poner en duda, hacer hipótesis, volver a buscar y acabar sabiendo qué pasa, ¿no? Es como decir, busca el origen, ponle solución al origen y aprende el por qué te ha pasado eso, cómo solucionarlo para que el día de mañana no vuelvas a estar en el punto de ahora, que a cuántos médicos no habrás ido y en 5 años estás igual o peor, que dices, ostras, es que ese médico a lo mejor no me enseñó nada, o sí te enseñó, pero solo desde su campo y no pudo ver de forma integral. O sea, no quiero decir que haya médicos buenos o malos, que los hay, pero no quiero decir que haya sido un médico malo, sino que a lo mejor o tú no supiste transmitirle muchas veces, él no supo indagar, no tenía un equipo detrás, ¿no? Porque a veces nos centramos solo en nuestro campo y no vemos más allá. Entonces, es lo bonito, ¿no? de nosotros, de trabajar un poco en conjunto con varios profesionales, hacer reuniones e intentar aprender un poquito de cada área, ¿no? Para saber derivar y saber cuándo. Yo a veces digo, ostras, necesito derivar a la ginecóloga porque esto no es normal, o al suelo pélvico porque esto no es normal. También aprender tú unas bases para saber cuándo derivar y cuándo puedes necesitar ayuda de otro profesional. Claro, y eso es muy importante. Y ahora sí, en los últimos años sí se ha venido trabajando mucho más ya globalmente en lo que es en equipos multidisciplinares, pero hasta hace mucho no se llevaba este tipo de tratamiento, ¿no? Sino que cada uno veía por lo suyo y ya. Sí, y ya está. Y claro, entonces pasa eso, que muchas personas, pues por ejemplo, te puede llegar gente de 40 años que te dicen, mira, pues desde que tengo 10, que tengo la menstruación y me pasa esto. Y claro, han pasado muchos años que nadie le ha dicho lo que le estaba pasando. Y así hay infinidad de pacientes. Desgraciadamente es triste, porque es triste pasar tantos años de tu vida sin conocer tu cuerpo, tampoco se estudia en el colegio, pero bueno, vamos a dejar este debate, pero es triste el decir, ostras, no me conozco mi cuerpo, no sé qué me pasa, o yo sé que me está pasando algo, pero nadie me hace caso, que creo que esto es peor. Es decir, me estoy dando cuenta que algo en mi cuerpo no funciona bien, sé que puede haber algo hormonal, porque a mí hay pacientes que me dicen, es que sé que es hormonal, porque la regla, porque empiezan a estudiar un poco más, pero nadie me hace caso. O voy a un médico y me da pastillas, o me dicen que es la regla, que ya me apañaré, que tal, que son mis días, ¿no? Y es un poco, yo creo que al final es frustrante y hasta te crea más ansiedad, ¿no? El hecho de decir, estoy buscando ayuda y tampoco me la están ofreciendo. Claro. Y te encuentras mucho eso de que la gente te dice, no, es normal, o no, a mí también me pasa. Y cuando te pones a evaluar, le pasa quizá una vez al año y a ti te pasa todos los meses.
Entonces eso también, ¿no? Que muchas veces el propio desconocimiento, que te lo dicen con todo el cariño del mundo, sí, pero a veces te lo llevas, es normal, te tienes que acostumbrar. Bueno, incluso madres de a mí también me pasaba, claro, como a mí me pasa y me duele la regla, ¿no? Que lo hablamos en el primer capítulo, como a mí me pasa, yo también estoy de bajón con la regla, o a mí también me duelen sí, los pechos, o a mí también tal, a ti también porque lo has heredado de mí, ¿no? Claro. O a tu abuela le pasaba o tal, ¿no? Y es un poco decir, bueno, a ver, no. O sea, se puede heredar una condición genética, se puede heredar a lo mejor una tendencia a tener un estrógeno alto, ¿no? Se puede... Pero claro, ponle solución. O sea, no es normal por mucho que lo heredes. Tú puedes heredar una diabetes, pero la tratas. Es decir, sí, o puedes heredar una alergia y la tratas. Claro. O sea, no te pones a comer cacahuetes porque si eres alérgica al cacahuete y luego como y me pincho. O sea, al final es un poco de, bueno, pues no puedo esto, o si tengo una diabetes, ¿cómo gestionar esta diabetes para que no me acabe afectando más? Exacto. Al final, pero muchas veces me doy cuenta que cuando se trata de regla, cuando se trata de menstruación, cuando se trata de este tema hormonal, hay mucho tabú. Sí. No nos sentimos comprendidas la mitad, me incluyo porque yo he pasado por tómate pastillas anticonceptivas con 15 años y cuando te quedes embarazada ya se te pasará el dolor. Yo, bueno, ahora mismo no estoy embarazada y no tengo dolor hace años. Es decir que, y si no me quiero quedar embarazada, ¿qué pasa? ¿No? Que también es otra. ¿O qué me estás queriendo decir? ¿Que me quedé embarazada con 15 años? Sí. Que es como, a ver, ¿sabes? Sí. Es un poco el, bueno, ya se te pasará, o a tu madre le pasaba, o a tu abuela le pasaba, pero yo esto no me lo encuentro con la diabetes, por ejemplo. Claro, sí. Sí, eso pasa mucho con todos, y ya si entramos a lo que es psicología ya no lo encontramos cada vez, es nuestro pan de cada día, pero pasa mucho con todo lo que es la menstruación y sí, es un tema tabú, muchas veces no se habla, hay chicas que no saben muchas veces lo que es hasta que no les llega. Bueno, y cuando les llegan, yo me he encontrado muchas pacientes muy jóvenes o pacientes no tan jóvenes que vas recapitulando su historia, ¿no? Para atrás, para tener un poco lo que decíamos, el origen, la base, ese entorno. A mí me explicó la menstruación una amiga o sea, la madre de una amiga, sí, porque mi madre no estaba en casa, o no me lo supo explicar, o no lo habla, o sea, como que también en la misma familia, ¿no? Como hay desconocimiento, porque a la madre tampoco se le ha enseñado nada, sí, ojo, ¿no? Claro, esto también hablamos de sensualidad cuando a ellos tampoco se le enseña. Claro. Pero, claro, que al final es un punto que dices, ostras, es triste, que ahora se está empezando a enseñar algo más en educación, pero yo me he encontrado casos de que en educación te enseñan lo justo también. O sea, más allá de ahí, sí. Al final tenemos que aprender que somos cíclicas, que es un ciclo que repetimos cada mes, que hay momentos emocionales que cambiamos y es normal. O sea, al final, que yo me encuentro, como se explicaba, súper a tope en la ovulación y luego que me dé un pequeño bajón, es normal porque tengo un bajón de hormonas. Que mi cuerpo intente compensar eso con comida chatarra o comida de azúcar, intenta compensar esa serotonina, esas hormonas bajas, ese placer. Lo que no es normal es en cada regla, lo que no es normal es que esté esto multiplicado por 10, exacto, lo que no es normal es que hayan otros patrones. O sea, cíclicas somos y vamos a hacer cíclicas toda la vida porque cambiamos cada semana. Las hormonas cambian en el ciclo menstrual, por tanto es lo que hay y es lo que nos ha tocado vivir. Y yo siempre que vienen parejas o vienen madres con hijos, que a veces les acompañan los hijos a las madres a consulta, y cuando vienen parejas intento en ese momento aprovechar para hablar a saco del ciclo menstrual y que ellos entiendan que somos cíclicas y que entiendan toda la base, porque al final vienen discusiones de pareja, frustraciones, problemas que no se entienden, pero porque a ellos tampoco se lo explica nadie. Claro, que por mucho que seas un hombre, aprende sobre hormonas y sobre ciclo, porque al final vas a convivir con una mujer, sea tu madre, tu hermana, tu amiga, tu prima o tu pareja, pero al final convives, lo que tú dices, no estás aislado en una cueva, o sea, al final convives con gente. Claro. Entonces un poco, ¿no?, de esta empatía también, de poder empatizar con estos casos de gente que sufre, porque al final es un sufrimiento. Sí, exacto. Cada mes. Y el desconocimiento al final es lo que provoca más daño, porque, claro, sí que hay una serie de síntomas asociados, pero si te chocas con que sales de tu habitación y te empiezan a decir, ay, ya estás otra vez así, ay, es que todos los meses igual, ay, es que tienes que manejarlo, ay, y no te dan esas herramientas para poder. No, o a lo mejor estás, claro, tienes este punto de depresiva y es el de, bueno, si piensas en positivo es que todo lo piensas en negativo. Bueno, es que no puedo pensar en positivo, es que, o sea, yo intento pensar en positivo a lo mejor, pero en este momento de trastorno disfórico premenstrual o en este momento de síndrome previo a la regla, cuando ya se me ha ido la regla, soy otra persona y me doy cuenta. Pero en ese momento son pensamientos que se te cruzan, que no puedes evitar pensar en voy conduciendo, ojalá me estampe contra un camión, o se me cruza un pensamiento negativo de... Obviamente yo no quiero estar así, yo no quiero estar encerrada en una habitación, yo quiero tener mi calidad de vida, quiero salir con amigos, quiero hacer cosas. Joder, ojalá estuviera bien,
no sé si me van a penalizar por decir esa palabra, pero bueno, no sé cómo van las cosas de YouTube hoy en día, pero yo quiero estar bien. ¿Qué te piensas? ¿Que yo no quiero estar bien? Claro. ¿Que yo quiero estar encerrada en una habitación mientras vosotros estáis haciendo, a saber que como familia, o una pareja que hemos tenido problemas y ya no tenemos esa pareja, ¿no? Una chica me decía, es que llevo no sé cuántos años sin tener pareja porque no sé tener pareja, porque son todo problemas cuando estoy antes de la regla, porque no, y es como decir, bueno, pero es que no es tu culpa, o sea, al final son las hormonas que te están haciendo esta trastada, que digo yo, y tienes que aprender a convivir con ello y aprender a gestionarlo y aprender de dónde viene ese origen, ¿no? Claro, y claro que también hay que ser consciente, ¿no?, de ello y buscar ese apoyo, ¿no?, para poder, pues, trabajar lo que es el manejo de los impulsos, lo que es toda esa parte de el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del diagnóstico, lo que es de repente pues la higiene del sueño, todos esos hábitos, lo que es los pensamientos negativos, con ese cambio en lo que es pensamientos más adaptativos, porque hay como una visión de túnel, ¿no? Y solo veo lo que hay allí, solo me fijo en todo lo negativo y no veo que quizás tengo cosas positivas, quizás tengo apoyos positivos, pero ahora mismo no lo encuentro, no puedo pensar en otra cosa que no sea esto. Ese efecto túnel es muy característico en que las personas que sufren esto acaban en ese efecto túnel de solo estoy aquí y no veo nada más, ¿no? Ese efecto túnel, o sea, esa palabra de sentirte que estás en un túnel es muy característica, y esto de pensamientos que se me cruzan también es muy característico. Exacto. Que te lo dicen casi todas. Sí, y además que puede ser un pensamiento, pero ya me quedo 3 horas con el rum de... Sí, el rumiativo, ¿no? El que voy rumiando más, que al final es peor porque hago más estrés a mi sistema nervioso central, ¿no? O a mi cerebro, para que nos entendamos, y esto me va a provocar que el ciclo siguiente igual me viene peor, que se me agraven esos síntomas. Entonces, claro, es complicado, nadie está diciendo que sea fácil, porque es muy complicado aprender a gestionar todo esto. Sí. Pero con ayuda y con soluciones al final integrales, que digo yo siempre pongo el mismo ejemplo, no sé si tú vas a opinar igual o no, porque al final es tu campo, pero yo siempre digo lo mismo, tú puedes ir al psicólogo durante un año y que no te solucione nada o estar estancada, porque si hay un problema hormonal, si hay un problema de alimentación, si hay un problema ginecológico, hasta que no lo englobes todo, y nosotros como pacientes, o sea, como clínica, nuestros pacientes, digamos que les damos el alta mucho más rápido de lo que a lo mejor se le podría dar el alta si solo van al psicólogo, porque lo tratamos todo. Claro, si yo tengo una psicología que me está ayudando, pero tengo un suplemento que me ayuda de momento, y tengo una nutrición que me está ayudando, y tengo unas hormonas que se me están controlando, obviamente la terapia psicológica va a funcionar mejor y va a funcionar más rápido. Claro, no quiero decir que sea aquí la pastilla mágica, ojo, de nada va a funcionar a la primera, pero funciona más rápido y llegamos antes a ese éxito, a ese bienestar, a esa calidad de vida, porque lo hacemos de forma conjunta. Si yo te doy solamente una dieta, para que nos entendamos, de pérdida de peso, si es un problema hormonal no vas a perder peso. Perderás 2 kilos y en 3 meses volverás a estar y estarás con 5. O sea, quiero llegar a este punto de cómo la psicología, con el resto de suplementos, con el resto de dieta, con el resto de trabajo hormonal, con el resto de todo lo que engloba a una persona, con el entorno, higiene del sueño, es que al final repercute, como os he dicho, en todo el tema de melatonina, sueño y demás, cómo llegamos antes a este éxito y conseguimos antes el bienestar o esta calidad de vida que estoy buscando, ¿no? O esta mejora de calidad de vida al final, porque es como decir, vale, se me ha pasado el dolor de regla, no tengo tanta ansiedad, o sé gestionar la ansiedad, sé gestionar estos momentos depresivos, estos momentos o este pensamiento negativo, sé cómo, ¿no? Cómo cambiarlo a lo mejor, o cómo enfrentarme a esto, cómo... Un poco todo esto al final es mejorar calidad de vida, porque te conoces y sabes gestionar, y es lo que yo digo siempre, acabas controlando tú a tus hormonas y no tus hormonas a ti. Exacto. Sí, es que al final los seres humanos somos seres complejos, al final no es solo que tengamos problemas en un área, y aquí te puedes encontrar en el síndrome premenstrual, como hablábamos, y en el trastorno disfórico premenstrual, te encuentras problemas en muchas áreas, en lo que es la fatiga, en lo que es la hinchazón, en lo que es el dolor de cabeza, y te encuentras después también la parte psicológica, ¿no? La irritabilidad, lo que son los pensamientos negativos, la ideación suicida. Entonces, una persona te puede venir a psicología y te puede decir, mira, me pasa esto, y si tú te quedas solo con eso y no ves toda la imagen, te estás perdiendo de otras cosas, ¿no? Y de repente dirás, pues mira, pues tiene una depresión, y lo trabajas como una depresión cuando hay mucho más detrás, ¿no? Claro, entonces, tengo una paciente que es de otra zona de España, que no es de aquí de Cataluña, y ella me lo decía, dice, llevo 2 años yendo a una psicóloga que es muy buena, le estoy muy agradecida, me dijo que me fuera al psiquiatra, me dieron antidepresivos, pero solo se quedó con que yo le dije que tenía pensamientos negativos antes de la regla y no me ha ayudado más, cuando yo sé
que tengo un bajo rendimiento, intento entrenar, intento ir al gimnasio y no rindo igual o no le saco el partido que yo veo, la alimentación intento controlarla pero sigo viendo que no hay beneficio, me sigo encontrando cansada, no duermo, o sea, al final es, no, tengo la regla dolorosa o tengo tal, y ella me decía, pero es que mi psicóloga solo se quedó con que yo tenía ideas depresivas, con que estaba mal, de pensamientos negativos y no miro más allá. Y claro. Ya ahora me doy cuenta cómo hay que englobarlo todo. Sí. Y eso pasa muchas veces y seguro también me ha pasado a mí de cuando trabajas tú solo y que solo Exacto. Trabajas esa área y hay cosas que se te escapan, ¿no? Por eso es tan bueno que a día de hoy se está trabajando mucho más con equipos interdisciplinares donde se trabajan varias áreas a la vez y podemos abordar a esa persona desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces se está haciendo mucho más eso y eso favorece este tipo de diagnósticos y por eso también está aumentando la prevalencia porque se está investigando más y se está viendo mucho más desde todas las áreas. Claro, sí, al final es esto, es un poquito, yo creo que ya es el resumen final. Si tenéis dudas sobre el trastorno disfórico premenstrual, síndrome premenstrual, creéis que os pasan estas cosas, que no estáis diagnosticadas, al final nos podéis dejar un comentario en YouTube, si queréis algo más personal, más íntimo, más anónimo, nos podéis escribir por Instagram sin problemas por el chat privado, nos podéis escribir, tenéis en la página web el WhatsApp de la clínica, el teléfono, el correo, o sea, podéis comunicarnos por la vía que queráis, os vamos a intentar ayudar siempre, ya que hacemos una primera visita gratuita para ver si os podemos ayudar, ver cómo, si realmente os podemos ayudar y qué tratamiento sería el correcto para vosotras, entonces nos podéis contactar siempre que tengáis algún tipo de duda. Y recordar que si queréis que hablemos de algún tema en específico, dejárnoslo también en comentario y estaremos encantadas, ¿no? De, al final nosotras y todo el equipo que ya irán viniendo de hablar de estos temas. Yo creo que aquí hemos dado bastante información, creo que ha quedado todo claro y creo que es un tema que se tenía que hablar, sobre todo que llevo 15 días que tengo como 8 pacientes nuevas con este problema, o sea, o 6, no tengo exactamente el número, pero en una semana ha sido como un boom, porque creo que se va hablando cada vez más y es importante hacer esta visibilidad a través de YouTube, ¿no? Que al final YouTube pues puede llegar a mucha gente y incluso en otras partes del mundo que hablen español, ya lo haremos en inglés, ¿eh? Aida, ahora hacemos una traducción, pero ya llegará. Claro. Así que nada, nos despedimos. Esperamos el tercer capítulo a ver de qué será y gracias Aida por acompañarnos y por hacer toda esta explicación que te ha quedado. Ay, muchas gracias. Genial como siempre. Muchas gracias y bueno, aquí podemos hablar de muchísimos temas y es muy importante siempre estar informado y como decíamos antes que sí lo quiero recalcar, de siempre buscar ayuda profesional en estos casos y bueno, y llevar el tratamiento que sea más adecuado para cada uno. Por bien. Hasta luego. Adiós.